la hora médica de las clínicas Maison de Santé. Habíamos preguntado al finalizar el segmento anterior cómo es el manejo de la fase de la crisis de dolor, qué medicamentos solemos usar y cuáles son los medicamentos que se usan para la prevención. Voy a mencionar algunos ejemplos para que los pacientes consulten a sus médicos, esto es para la crisis o para prevenir la frecuencia de episodios. Además, obviamente, de todas las medidas de disciplina personal que hemos tratado en los segmentos previos. Doctora. Sí, es importante informar a los pacientes que existen las crisis, que si son aisladas solo van a requerir, inclusive no necesariamente un antimigrañoso. Dentro del protocolo de tratamiento de las migrañas están también los analgésicos comunes y que tienen menos efectos colaterales, ¿no? Estamos hablando del paracetamol, del ibuprofeno, de este tipo de naproxeno, medicamentos que están dentro del protocolo, no necesariamente es migraña y tengo que tomar un antimigrañoso. Eso se pueden comprar libremente en la farmacia. Claro, se puede comprar, entonces el paciente se le indica, se le informa, si el dolor es leve puede tomar ya un analgésico para evitar que se desencadene la crisis intensa. Si la crisis se da, podría recurrir al antimigrañoso, que hay en diversas modalidades, siempre y cuando estas crisis sean espaciadas. Si las crisis se están haciendo muy recurrentes, duran mucho tiempo, recurrimos al tratamiento preventivo, que lo que busca, como dijimos, es netamente una reducción en la intensidad y en la frecuencia, que aún así pueden presentarse y entonces se recurrirá a analgésicos comunes o, en uno u otro caso, a antimigrañosos. Es importante destacar y enfatizar que en la migraña vamos a encontrar los exámenes auxiliares dentro de la normalidad. Si hacemos una tomografía es porque pensamos descartar otra enfermedad y no enmascarar con los medicamentos el dolor, ¿no? Entonces no debe sentir frustración el paciente al tener una tomografía o otro tipo de examen normal, porque lo que buscamos es descartar, ¿no? Entonces, es bueno que salga normal, claro, desde la perspectiva de que no hay otra enfermedad grave. La mala noticia es que la migraña lo va a seguir mucho tiempo. Sí, y con disciplina y con orden esto se puede controlar, al menos hacer que el paciente lleve una vida bastante normal. Doctor, ¿y cuál es el esquema en pastillas para tratar la crisis aguda en general? Desde los medicamentos que se pueden comprar libremente en la farmacia hasta aquellos que requieren una prescripción. Bueno, dependiendo del hábito que tiene el paciente migrañoso en el consumo de medicación, que es lo primero que se tiene que ver, ¿no? Dentro de la evaluación clínica, porque se comporta como una emergencia. El paciente llega al médico con una crisis de migraña, con una escala de dolor que lo mantiene con cierta discapacidad y hay que tomar una decisión. Si el paciente se toma de ese punto de vista, lo primero que podemos hacer, si el paciente empezó con analgésicos por vía oral, los antiinflamatorios no esteroideos, se puede utilizar los antiinflamatorios no esteroideos por vía endovenosa. Por ejemplo, tenemos el ketoprofeno, el ketorolaco, son medicamentos que dan respuesta favorable. Sí, incluso se puede utilizar también medicamentos coadyuvantes como sedantes para disminuir un poco la hiperactividad o la mayor sobrecarga adrenérgica por el dolor para permitir una buena actividad de estos medicamentos. Se pueden utilizar también, si no hay una buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, el uso de los triptanes, que también tienen una buena biodisponibilidad, se pueden utilizar por vía oral, siempre y cuando el paciente tolere la vía oral, porque sucede que si el paciente está en plena crisis con un estado de náuseas o intolerancia oral, no va a poder utilizar los triptanes por vía oral. Lo importante es, uno, asegurar una buena biodisponibilidad, que el paciente tenga una buena tolerancia al fármaco y mantenerlo en reposo. Eso es en un estado de crisis. En los pacientes que tienen estados migrañosos pero sin mayor discapacidad funcional, lo que mencionó la doctora Frisancho es los antiinflamatorios no esteroideos, son los más inofensivos, fáciles de adquirir en una farmacia. Lo importante es aconsejar al paciente cuál es la dosis que debe tomar. A veces el paciente empieza con una dosis muy pequeña que no ofrece un efecto terapéutico adecuado. Se les debe aconsejar la dosis específica y se le debe decir que debe tomarlo al inicio de la crisis, no esperar que el dolor alcance un ACME tan alto donde ya empiezan los síntomas asociados y por lo tanto va a ser la respuesta mucho menor. Todo paciente migrañoso debe ser educado,
debe aprender a utilizar su analgésico, debe aprender a saber cuándo el analgésico ya no va a cumplir la función para evitar el abuso de estos fármacos, porque también sucede que la migraña puede transformarse por abuso de analgésicos. Y debe acudir definitivamente, periódicamente a sus controles médicos para poder ser reglado en cuanto a la forma en que debe tratar sus crisis. Sí, creo que es interesante el énfasis que ha hecho, que el tratamiento debe ser al inicio, ¿no? El paciente debe aprender a reconocer porque hay un momento aparentemente sin retorno y así utilice los medicamentos, su efecto disminuye con el tiempo de la crisis. ¿Esto es correcto, doctora? Cuando ya se ha desencadenado la crisis, obviamente tenemos que recurrir, y esa crisis sí puede durar días, no solamente horas. Entonces, cuando ya se desencadenó la crisis, pues, como lo dijo el doctor, recurrimos al otro tipo de medicamentos por vía parenteral, en fin. Generalmente bajo supervisión médica. Bajo supervisión médica, así es. Y a medida que el paciente mismo lo menciona, inicialmente yo comenzaba mi crisis y me cedía con un antimigrañoso X y cedía. Y luego fui aumentando y luego tomaba 2 y luego ahora tomo 2 veces o 4 tabletas al día y aún así no cede. Sí, al parecer se ha visto que hay una resistencia al fármaco, pero en este caso, como lo mencionamos, es muy sencillo, agregamos el antipreventivo, el preventivo de las migrañas, y entonces con esto podemos regular la cantidad o disminuir la cantidad de medicamentos que se van a requerir en el momento previo de la crisis. Muy bien, es importante señalar en este momento que el tratamiento lo que busca es suspender la crisis de dolor, el episodio doloroso que da y que genera tanta incapacidad a unas personas mucho más que otras, por supuesto, ¿no? Las crisis también varían en intensidad, las náuseas y la intensidad del dolor pueden ser diferentes, a otras tienen crisis discretamente, digamos, molestosas. Pero en aquellos pacientes en los que el síntoma es importante, y algunos países han hecho estadísticas dramáticas para nuestra realidad, se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos se gasta 13.000, o sea, la pérdida es más o menos 13.000 millones de dólares en discapacidad, en pérdida de productividad de las personas, ¿no? El 41% del rendimiento es lo único que se espera de estas personas en relación a su trabajo usual cuando están totalmente activos. E interesantemente, la medicación solo comparado con esta cifra gigante es de 2.000 millones de dólares. Ambas cifras son fabulosas para nuestra realidad, pero la pérdida de productividad de estas personas en una situación, en una enfermedad que, como bien hemos dicho, generalmente no genera una discapacidad indefinida, no es mortal, es una enfermedad crónica, pues tiene cierta importancia porque esto se relaciona con una persona insatisfecha que no puede lograr quizás las mismas metas y objetivos que otras que están libres de la enfermedad. A modo de resumen, doctora, entonces, ¿podría darnos un consejo importante y usted también, doctor Garay, para estos pacientes migrañosos llegando al final del programa? Recordarles que las crisis migrañosas pueden ser tratadas, van a ser, como un resumen diríamos, si su crisis es esporádica, usted puede tomar antimigrañosos y para eso estamos para informarlo, para orientarlo. Pero si estas crisis se están haciendo muy seguidas, muy frecuentes, fácilmente le administramos, le sugerimos, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la comorbilidad que se ha mencionado, qué medicamentos pueden ser utilizados, y con esto esperamos obtener una mejor calidad de vida. Es simplemente hacer una consulta, descartar otras patologías y empezar el tratamiento. Y obviamente la disciplina, ¿no?, que lo hemos mencionado. Muy bien, asumo a su poder de resumen, doctor. Tenemos algunos segundos solamente en el programa. Lo primero es que el paciente migrañoso tiene que asumir su enfermedad como tal, tiene que aceptar su condición de migrañoso, aceptar que es una enfermedad crónica, aceptar que es una enfermedad que no tiene cura, pero que puede ser controlada y que puede ser tratada. Siendo disciplinado y respetando los consejos del médico en cuanto al manejo de su enfermedad, pueden tener una vida tan agradable como cualquier ser humano no migrañoso. Bien, lo importante es entonces recibir la información del médico, seguir sus consejos, ustedes también educarse
No todo lo que aparece en los diversos medios de información o en internet es cierto. Revíselo, converse con su médico y apliquen a su caso en particular. Esto es lo que le podemos decir desde la hora médica de las clínicas Maison de Santé. Háganos todas sus consultas sobre este tema. Todavía podemos recibir las llamadas al 251-8030 y 467-5500. Nuestro equipo de trabajo aquí en la hora médica está listo para responder sus inquietudes. También pueden usar la página web. Hemos tratado sobre el tema de migraña con la doctora Rina Frisancho, quien es médico neuróloga de las clínicas Maison de Santé, y su consulta está disponible y toda la información que nosotros proveemos a través de la web o llamándonos al teléfono 619-6000, que es el lugar donde pueden obtener una cita especializada. Del mismo modo, queremos agradecer al doctor Hugo Garay, quien es médico neurólogo. También está al alcance de ustedes hacer una consulta a través de las clínicas Maison de Santé. Hemos conversado sobre el tema de migraña en la hora médica de las clínicas Maison de Santé. Sintonícenos todos los días, puesto que tenemos la mejor información de salud a nivel nacional.